Eh, ok. Bueno, hoy día, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como habíamos dicho, vamos a exponer los distintos tipos, solamente 5, no todos los tipos de exposición o predicación que existen. Eh, Nos vamos a enfocar fundamentalmente en 5, porque hay muchos tipos de mensajes, muchos tipos de predicación, muchas maneras también de poderlos clasificar, pero sea el tipo de mensaje que vamos a predicar, siempre debemos recordar los 3 parámetros fundamentales que ya hemos dicho de manera anterior y los hemos repetido muchas veces, ¿no? Primero, que usted tiene que partir de lo esencial, de ser fiel al texto. No importa el tipo de predicación, siempre debemos ser fieles al texto. La fidelidad al texto, o sea, presentar el significado verdadero y exacto del texto bíblico, es lo primero y lo más esencial. Eh, pero entendiendo cuál fue este significado para los oyentes originales. Ese es un primer parámetro que no podemos descuidar. Siempre ir a lo que el texto significa. Hemos conversado de la búsqueda del corazón de un texto, que es lo que esto significa y lo que hay detrás, que es el principio que es aplicable a nuestros contextos. Entonces, lo primero siempre va a ser, no importa el tipo de predicación, del tipo de mensaje que se va a trabajar, es que sea fiel al texto original. Cuando estamos hablando del texto original, siempre nos estamos refiriendo a las escrituras, a la palabra de Dios. En segundo lugar, que debemos continuar con el aspecto siguiente, que es que el mensaje, ese principio que encontramos en el texto original, sea relevante para el día de hoy. O sea, extraer ese significado, ese principio, y proyectarlo y aplicarlo al oyente contemporáneo. Y en tercer lugar, tenemos que presentar el significado y la aplicación a la vida de los creyentes hoy con tal nivel de claridad que no queden dudas de cuál es el mensaje de Dios expresado en la predicación o en la explicación de un pasaje o de un tema a predicar. Esos son los 3 elementos que siempre tienen que estar presentes. Ahora, vamos a resumir diciendo que si bien existen muchos tipos de predicación, los más tradicionales o populares son no los únicos, por cierto, ¿no? Son 5. La idea es que vamos a dar un bosquejo muy, muy sucinto de cada uno de ellos y un ejemplo de cada uno de ellos. ¿Ok? ¿Cuáles son estos? La predicación textual, la predicación temática, la predicación biográfica, la predicación ocasional y la predicación expositiva. Los voy a repetir. La textual, la temática, la biográfica, la ocasional y la expositiva. Vamos con el primero. La predicación textual es aquella en la cual las principales divisiones del estudio del texto, del bosquejo de la predicación, van a extraerse directamente del texto y ese texto es un pasaje corto de las escrituras. La predicación textual va entonces a textos cortos, ya sea que utilicemos un versículo de las escrituras o 3 versículos. La idea es que esas divisiones del mensaje que voy a entregar, del bosquejo textual, tiene que provenir del mismo texto, aunque en el desarrollo posterior también puedo usar otros pasajes de las escrituras, pero siempre voy a estar sometido, digamos, al texto que estoy predicando, lo voy a ir desglosando. Por ejemplo, hace un tiempo atrás prediqué más o menos 50 minutos sobre una sola palabra, la palabra amén. Eso es textual, fuimos desarmando, ¿no? Vamos a dar un ejemplo. El primer ejemplo que tenemos de este tipo de predicación, la predicación textual, es un ejemplo que vamos a extraer del texto de la primera carta del apóstol Pedro, primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, los versículos 17 a 19. Primera carta de Pedro, capítulo 1, 17 a 19. Yo voy a compartir pantalla para que ustedes vean cómo se desarrolló este, este texto. ¿Ok?
Si ustedes pueden buscar, por favor, en sus Biblias, ese texto. Ujú. Todavía no lo están viendo, parece, ¿no? No, pero Ok, ahí sí ya creo que lo están viendo. Ujú. Lo están viendo, ¿no? Allí sí. la imagen. Entonces, si tomamos una Biblia, evidentemente vamos a ir a este texto, a la primera carta de Pedro, el contexto mayor donde vamos a tomar, donde vamos a extraer, donde vamos a estudiar, donde nos vamos a sumergir en el estudio del texto, es la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, y el texto mayor que nos va a dar el contexto va a ser el capítulo 1 de los versículos 13 a 25. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 25. Desde Ya. donde hay un llamamiento a una vida santa. Son varios versículos, ustedes pues, como los voy a dar solamente como ejemplos, ustedes pues lo pueden buscar. Hay un llamado a la vida santa, pero el enfoque de este tipo de predicación va a ser un enfoque textual. Por lo tanto, vamos a enfocar nuestra mirada solamente en un par de versículos, versículos 17 a 19. Dentro de ese texto mayor, este va a ser nuestro enfoque. Lo vamos a complementar con otros textos, pero fundamentalmente con el Evangelio de Juan en el capítulo 8, versículos 31 al 47. Y el título que vamos a tener para este mensaje es un título que se extrae del mismo texto. Y si le llaman Padre, ¿de dónde sale esto? Si invocáis al Padre, versículo 17, y si Sí. invocáis por Padre aquel que sin acepción de Ujú. personas juzga según la obra de cada uno. ¿Qué es lo que dice? Y si invocáis al Padre, hay una versión que dice, y si le llaman Padre. Entonces, ese es el título sugerente de este estudio textual. Ujú. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hacemos allí? Primero partimos de la realidad. Parto diciendo, esta es la época de la emoción más que de la razón. Y la iglesia no está exenta de ello. Tristemente, la iglesia se ha ido acomodando al mundo. Luego entonces hago un salto entre el Antiguo Testamento, donde la imagen de Dios es lejana, y en el Nuevo Testamento, donde la declaración de Jesús sobre el Dios el Padre, llamándolo Abba Padre o Papito, es una declaración revolucionaria incluso para su época en el Nuevo Testamento. El problema tenía que ver con la imagen que existía sobre el Padre. Hoy a Dios, y vuelvo entonces a la realidad de hoy en día, ¿no es cierto? Hoy a Dios le llamamos Padre, y en ocasiones, livianamente, papá me cuida, papito, usamos este tipo de texto. Doy un ejemplo, una ilustración de una señora que no conocía a Dios y sin embargo ella pensaba que Dios tenía responsabilidad sobre ella por el hecho de haberla creado. Evidentemente, entonces explico lo que la palabra de Dios dice sobre esto en el capítulo 1, versículo 12, quiénes realmente son hijos de Dios, recuerdan Juan 1:12, y en esa primera carta vuelvo entonces a la primera carta, doy contexto a los versículos 13 al 16, pero luego entonces comienza ya el estudio de ese texto específicamente en diferentes versiones. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces vamos a ver una versión sencilla del mismo texto, de esos mismos versículos, 17 al Ujú. 21 lo abrí un poquito para tener un entendimiento mayor, de la versión Dios habla hoy, el mismo texto en la versión, no versión internacional, el mismo texto en una versión más moderna, NTV, y finalmente el texto que tenemos más tradicional en Reina Valera 1960. Luego entonces de haber expuesto para que la gente pueda entender lo que dice el texto, entonces de allí vamos a el estudio y la exposición del texto en sí, haciéndonos la pregunta, ok, ese texto que lo hemos leído en distintas versiones, ¿cómo lo entendieron estos primeros lectores? ¿Qué entendieron de ello? Y ahí empieza esa explicación. Y luego de esa explicación breve, vamos al análisis textual. ¿Qué es lo que dice? Noten por favor el desarrollo del análisis textual. Versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno,
conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y aquí el enfoque está en esto. Si invocáis por Padre, por lo tanto, conducíos en temor. Aquí entonces voy a hacer el estudio de específicamente, vamos al detalle, o sea, vamos de lo general a lo particular, al detalle pero más mínimo, cada palabra. ¿Qué es lo que es cuando el texto dice y, si invocáis? Bueno, el y es un conector que está en el original griego, la palabra kai, que muestra una consecuencia, un propósito. O sea, esto viene de lo que está antes, es un entonces, lo explico allí. Si invocáis, ¿qué significa la invocación? Invocación viene del latín invocatio, que significa in, hacia adentro, y vocatio, que es un llamado o propósito hacia afuera. Por lo tanto, si lo llaman Padre, indican que ha respondido voluntariamente al llamado del Padre. Es un llamado de Dios para hacer algo. Por lo tanto, si invocáis por Padre, y seguimos analizando cada una de las palabras o de las frases allí, entonces conducíos en temor, etcétera, etcétera. Luego vamos al segundo versículo y hacemos exactamente lo mismo. Vamos palabra por palabra o frase por frase. Aquí hay una palabra, sabiendo, frase siguiente, que fuiste rescatados, redimidos. La palabra griega es lutro, que significa liberar, de una manera vana de vivir. Vamos al versículo 19, hacemos exactamente lo mismo y rematamos con los versículos 20 y 21 sin exponerlos mayormente, porque nuestro enfoque era los versículos 17 al 19. ¿Ok? Lo explico, lo analizo, lo hago que las personas puedan entender lo que quienes recibieron primero este texto lo entendieron. Entonces, lo que hacemos en el fondo es hacer entender lo que los primeros oyentes entendieron, hacerlo entender hoy en día. Y por lo tanto, una vez hecho esto, recién ahí vamos a la aplicación de qué esto significa, los principios que hay detrás para la vida de hoy. Y aquí hago un eco de lo que Mark Jeske dice que es la aplicación viva. ¿Por qué los cristianos? Y por lo tanto, entonces, en esa aplicación viva, esto debe ser conectado con la gente que está escuchando hoy. Entonces, hacemos una pregunta que les haga, después de haber estudiado el texto, a las personas responder. O sea, la pregunta es muy, ¿cuál es el término? Capciosa en el sentido de que lleva detrás de sí misma una especie de engaño. O sea, depende de cómo la respondas, es lo que realmente es. ¿Ok? Nosotros tenemos que aprender a hacer este tipo de preguntas que dejen a las personas en jaque. ¿Por qué los cristianos normalmente no vivimos vidas santas? Porque lo que digan las personas va a ser un reflejo de sus propias vidas. ¿Recuerdan como aquel profeta que desafía a David con una ilustración y luego le hace una pregunta? Y la respuesta de David era desnudarse él mismo, sin haberse dado cuenta. Entonces, lo que nosotros hacemos aquí, después de haber explicado, esto es lo que significa el texto. Ahora, ¿qué tiene que ver ese texto con tu vida? Volvemos al texto bíblico, lo hacemos dar vuelta y finalmente entonces lo llevamos a la vida de las personas. Arrepintámonos de intentar tener parte en nuestra propia salvación. Neguémonos a nosotros mismos y aceptemos humildemente que nada de lo que hagamos podrá acercarnos a la cruz de Cristo. Si estamos allí es solo porque Cristo nos escogió desde el principio y vivamos en santidad no como una autoimposición, sino como una respuesta humilde que rogamos al Señor la acepte como un aroma grato ante Él. Un ruego simple que nos prepara cada vez para la celebración de Santa Cena, es decir, ¿no es cierto? Señor, ayúdame a cuidarme en santidad para ti. Ayúdame a aceptar mi santidad como la obra de tu gracia en mí. No me permitas caer en la tentación de imponerme ni imponer a otros la santidad. Y si te llamamos Padre, entonces que cuidemos nuestra santidad como la mejor ofrenda a tus pies. Ahí la conexión, entonces volvemos al inicio y al título. Si le llamamos Padre, tenemos que vivir en santidad. Ese es un estudio, una predicación textual. Frase por frase, palabra por palabra, haciendo el estudio de lo que significaba para los oyentes originales,
haciendo un puente para la realidad y aplicándola a la vida de la gente hoy. ¿Algún comentario o pregunta sobre este tipo de predicación? Pastor. Pastor, ¿Sí? eh, eh, a ver, mi pregunta es, ¿todas las palabras una por una o las más relevantes que uno encuentre en el texto? No, todas las palabras, Todas las una palabras. por una o frases O completas. completas. Ah, ya, ok. Por una razón muy simple, porque nosotros no sabemos si Dios va a usar en la vida de las personas una palabra o una frase. Es todo el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque esto apunta a la realidad que solo Dios conoce de la gente, de las personas. Si yo escucho o si yo tomo un texto que a mí me parece relevante, lo selecciono, lo separo y digo, de esto sí voy a hablar y de esto no, lo que estoy haciendo entonces a partir de la palabra de Dios es escoger yo lo que es relevante a la palabra de Dios. Y eso no lo puedo hacer, por lo menos en este tipo de predicación textual. Sí, mi hermano Luis. A mí me nació inmediatamente una pregunta, no es que yo haya hecho esto, pero cercano, en una predicación, y se me acercó una hermana y me dijo, hermano, ¿cómo se hace esto de la santidad? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se llega? Esa fue una pregunta buena, encontré yo. Y tuve que pensar en la respuesta. Ok, esa es una respuesta que se puede dar en el segundo tipo de predicación. Ya. Se podría dar en este también, pero habría que profundizar bastante más. El segundo tipo de predicación es la predicación temática. Por ejemplo, la santidad, la justicia. ¿Cómo se hace para llegar a la santidad? Eso entonces sería una predicación temática. Ya. Porque es un tema, ¿ya? Claro. No necesariamente sale de un solo texto. Lo que nosotros estábamos estudiando en este texto recién de Primera de Pedro era lo que el texto decía. Y habla de varias temáticas, pero fundamentalmente de dos. De cuando nosotros nos dirigimos a Dios como Padre, ¿qué debe haber en nuestra vida? Santidad, ¿no es cierto? No nos apunta qué tipo o cómo se desarrolla. La respuesta al cómo se desarrolla se puede desarrollar a través de una predicación temática, que es la que define, que es la que explica, que es la que desarrolla una idea. Es el mensaje en el cual las divisiones del bosquejo se derivan de un tema y por lo tanto puedo saltar a distintos textos. En la textual estábamos sujetos al texto. Ahora, en la temática podemos entonces hablar, por ejemplo, de pecado, de justicia, de santidad. Se analizan todos los versículos o varios de ellos en los cuales esta palabra o este concepto de santidad esté presente de una manera esencial. Entonces, se requiere aquí, en lo temático, una exploración bíblica bastante más amplia, con el objetivo, por ejemplo, de definir cómo nace la santidad, cuáles son las causas, cómo se desarrolla, cuáles son los peligros de trabajar la santidad sin Dios, etcétera, etcétera, las consecuencias, todo ello, ¿no es cierto? Ese tipo de predicación se habla sobre un tema, podría ser la santidad u otros, con el objetivo de que los oyentes tomen conciencia de la importancia de esa temática. ¿Ok? Ahora, un ejemplo. Escogí un ejemplo de mi propio contexto. Perdón, no de mi contexto, eso lo voy a ver más adelante. Me invitaron en, en una iglesia acá en Temuco, Encuentro con Cristo, creo que fue, a un evento con ancianos. Y me pidieron tocar un tema sobre la vejez, sobre la ancianidad. Era una cena que dieron para, ahora noten por favor esto, el público. ¿Ok? La temática, la exposición temática normalmente está relacionada con el público. Por ejemplo, si me invitan a un grupo de jóvenes, a un campamento de jóvenes, difícilmente el tema de la vejez les va a interesar o van a estar tan abiertos a ellos. Quizás
allí entre los jóvenes podría darse justamente el interés por la santidad. Quizás ahí sería un muy buen tema, pero en cuanto el público era ancianos y me piden dar un tema, lo que tengo que hacer es ir al texto bíblico o a los textos, estudiar qué dice la palabra de Dios sobre esa temática en particular. Entonces, le puse como título, aquí tenemos que escribir, a ese pasaje en particular, tiempos dorados, oportunidad maravillosa. ¿Por qué? Porque eran ancianitos que estaban en asilos de ancianos prácticamente abandonados. Teníamos que darles esperanza, pero una esperanza que estuviese en la Escritura. Entonces, ¿cómo comienzo este tema con ellos? Tratando de hablar de lo más cotidiano. Hoy se exalta la juventud, se dice divino tesoro. Y como los ancianos saben, todo lo mejor parece que es para los jóvenes. Y la vejez se deja de lado, por lo menos en Chile. Y hay temor frente a la vejez. Entonces se estaba conectando, esto se llama motivador. Es un conector con la realidad de las personas. Les decía, algunos no quieren parecer ancianos. Se visten con ropa más juvenil, se pintan, escuchan música, etcétera, ¿no es cierto? Tratan de desconectarse porque la vejez no es bien vista en nuestro país. Pero la juventud es una carrera contra el tiempo en la que todos o perdemos, porque la vejez llega de todas maneras, ¿no es cierto? O nos vamos antes. Y ahí les conté un ejemplo real del funeral donde había estado hacía 2 semanas de un joven que murió en un accidente a los 26 años. O sea, no tuvo tiempo de prepararse para su vejez. Y vuelvo entonces a la realidad. Lo que dice el mundo sobre la vejez no es bueno. No hay trato bueno. El costo de vida es mayor, el transporte es una dificultad, las medicinas son difíciles de conseguir, las pensiones son bajas, hay abandonos, etcétera, etcétera. O sea, todo parecería ser negro. Entonces ahí nuevamente el desafío a ellos. ¿Qué dice, sin embargo, Dios y la Biblia sobre la vejez? Entonces vamos al texto bíblico, el texto de Eclesiastés capítulo 12, porque este sí habla sobre el tiempo, sobre la juventud, sobre la vejez, los conecta muy bien. Entonces, al menos les explico y ahí comienzo a explicar la temática sobre la vejez fundamentalmente en 4 cosas. Primero, que Dios es quien le ha dado la vida, ya sea a un joven, a un bebé, a un adulto o a un anciano. Dios es el dueño. En segundo lugar, que es terrible envejecer y morir si no hay propósito. Y ese es un tema profundo que había que desarrollar. Estos son solamente bosquejos. En tercer lugar, que Dios honra la vejez. Dios no maltrata a los ancianos. Es el mundo. Y ahí en donde tenemos que ir desarrollando la temática sobre un Dios que es eterno. Por lo tanto, para Dios la vejez no significa mucho en la medida que sí nos prepara para ella, para no envejecer nunca. Y en cuarto lugar, si nosotros vemos que Dios nos plantea esta oportunidad de ser el anciano de días, digamos, ¿no es cierto?, en nuestra relación con Dios, la vejez, por lo tanto, entonces podría ser un tiempo de oportunidades. De ahí entonces el título. ¿Recuerdan el título que pusimos? Tiempos dorados, oportunidad maravillosa. Entonces ahí conversábamos con ellos, con todos los ancianitos, había unos 200 ancianitos allí, de cuáles son las oportunidades que ellos tenían, mucho más posibilidad de dar testimonio de fidelidad a Dios, más, no tienen que andar corriendo, no tienen que buscar tiempos para estar solitos, pueden estar solos con Dios, etcétera, etcétera. Ahora, Consejería. sí, consejería, muchas las experiencias que tienen, y la pregunta, ¿no es cierto?, a ellos, ¿cuál es la respuesta de Dios para enfrentar la vejez, pero con esperanza? Recuerdan ustedes que teníamos que darles esperanza. Finalmente, una reflexión. Nuestra vida es una acumulación de cosas hechas, pensamientos y palabras que no solo han dañado a otros. Y aquí es entonces para hacerlos pensar que la vejez también lleva a cuestas muchas cosas que hay que resolver. Y hasta nosotros mismos, sino sobre todo con Dios. Este tiempo, y era cerca de Navidad, podemos reconciliarnos con Dios por medio de su Hijo Jesucristo, que vino al mundo como un regalo del Padre. Es una oportunidad en esta época del año y en este tiempo de su vida, porque esto iba dirigido a ellos, para aceptar el regalo de Dios al mundo. Y ahí entonces la pregunta directa a ellos:
en tu edad? ¿Te has arrepentido de tus pecados y has llegado a tener una relación personal con Dios a través de Jesucristo? Si no, justamente esta es la mejor oportunidad que Dios te regala para ello. Ujú. Ese es un ejemplo de una predicación temática. Podrían ser muchos otros temas. ¿Se dan cuenta cómo inmediatamente, hermana Verónica, se va profundizando, se presenta el tema en general y se va profundizando y se va estableciendo relaciones, consecuencias, etcétera, etcétera? Mucha explicación, pero finalmente el desafío, cómo eso afecta a la vida de ellos y cómo responden frente a cualquier temática. En este caso era para ancianos. Mi hermana Verónica. Sí, un alcance, pero no para la predicación en sí, porque no podemos llegar con esto que voy a decir a un tema de los abuelitos, ¿cierto? Ujú. Pero la iglesia también maltrata a sus ancianos. Sí, Debemos, claro. es un alcance. ¿Por qué? Porque yo no tengo tantos años, pero yo después de los 40 años ya me empezaron a como a delegar y yo siempre fui bien activa, siempre metete, trabajando para el Señor, con mucho gozo, con mucho agrado. De pronto me vi que no, es que tú ya tienes tus años, tienes que quedarte en tu casa. 40 años, 5 años. O sea, ¿por qué me tengo que quedar en mi casa cuando yo tengo la energía y, y estoy rejuvenecida? Porque el Señor nos rejuvenece. Y lo otro es que debemos pensar igual, es que nosotros vivimos el mundo al revés. La iglesia, ¿cierto? Es el mundo al revés de lo que es el mundo, digamos, secular. Nosotros debemos hacerlo al revés. Si el mundo maltrata a nuestros ancianos o el mundo, no sé, pues hace cosas que odia al enemigo, pero nosotros debemos amarlo, por ejemplo, nosotros debemos hacer lo que dice la Biblia, porque hay una honra para los ancianos. Hay una honra para aquellos que no se pueden levantar aún de sus camas por su edad, pero sí están orando, sí han dado un tiempo valioso al Señor. Ese es un alcance nada más para lo que Sí, estábamos diciendo, porque la verdad es que a mí como que, uy, ese tema como que me tocó mucho. sin duda, sin duda. Ahora, estamos enfocando, muchas gracias por el alcance. Estamos enfocando, primero recuerden ustedes, hemos visto un tipo de predicación que es la predicación textual o el estudio textual. El segundo que es la predicación temática. El tercer tipo de predicación es la biográfica, que toma como base un personaje de la Biblia y, por ejemplo, David, o incluso podemos tomarlo como ejemplo negativo, ¿no? Goliat o Samuel. Es un personaje donde se buscan los aspectos positivos o negativos, los principios espirituales que aplicó en su existencia o lo que hemos visto y cuáles son esos principios válidos para el día de hoy. Por ejemplo, voy a presentar dos ejemplos de una forma distinta de presentar un texto o una predicación biográfica. La primera es con Ana. Recuerdan ustedes en Primera de Samuel capítulo 1, aquí la madre de este profeta es Ana, y nosotros vemos cuando estudiamos este texto algo maravilloso en la vida de ella. De hecho, el título de este mensaje en esta predicación biográfica es Ana, la esperanza de una mujer. Entonces, comenzamos a partir del texto bíblico a analizar a Ana como un ejemplo positivo en la Biblia. ¿Por qué? Y explicamos, ¿no es cierto?, todas las circunstancias que ella tuvo que vivir. Eh, eh, Vemos, por ejemplo, la situación de dolor de no poder quedar embarazada, etcétera, etcétera, pero que seguía esperando. ¿Y qué es lo que finalmente entonces en 5 aspectos vemos que podríamos aprender sobre la esperanza con el ejemplo de Ana? Primero, que la esperanza nunca se rinde, y eso se ve en este texto del primer capítulo de Samuel. La esperanza de esta mujer nunca se rindió. Ella no se rindió porque tenía una esperanza, la encarnó. En segundo lugar, voy a ir más o menos rápido, la esperanza no siempre tiene sentido. Recuerden ustedes que inclusive se burlaron de ella, un sacerdote. En tercer lugar, la esperanza puede darnos una plataforma, partir con propósito hacia adelante. Son lecciones. En cuarto lugar, la esperanza abre su corazón, sin duda. Y en quinto lugar, la esperanza nos lleva a la eternidad, como proyecta y ella entrega a su propio hijo. Entonces, y luego esto evidentemente lo conectamos con un texto del Nuevo Testamento, Primera de Tesalonicenses. Eh,
¿Qué es lo que hacemos con un mensaje como este biográfico? Normalmente, si es un ejemplo positivo, obviamente anima a la vida de las personas a tener esperanza viva. Ujú. Pero hay otro tipo de predicación biográfica que vamos a ver inmediatamente, que partimos de lo negativo y se va desarrollando una exposición más bien positiva. Podría ser, por ejemplo, recuerdan ustedes el caso de David, pero en este caso vamos a tener otro ejemplo, e incluso es más, em, se puede ilustrar al principio, yo lo ilustré con una canción. Vamos a ver si lo podemos ver. Denme un segundito. No sé cuántos de ustedes conocen esta canción sumamente popular hace algunos años, yo creo que es de nuestra época. Ujú. Everyone considered him the coward of the county. Never stood one single time to prove the county wrong. Ok, no la vamos a escuchar completa, pero seguramente alguna vez en su vida ustedes escucharon esta ¿Y cómo se canción de llama? Kenny Rogers. Se llama El Kenny. cobarde del pueblo. Ok, planteo la canción. Y el motivador, el enganche para el público, y este era un público joven, fue, ok, ¿conocen esta canción? ¿La han escuchado? Sí, sí, la mayoría de la gente la había escuchado. ¿Sabían el título en castellano de esa canción? No todos lo sabían. Bueno, el título es el The Coward of the County, que podría ser traducido como el cobarde del pueblo. ¿Ok? Entonces les pregunto, ¿ah, ¿ustedes en la Biblia conocen la historia de algún cobarde? ¿Conocen ustedes la historia de algún cobarde? Hagan memoria, por favor, porque aparece uno en la Biblia. No sé si se puede referir a Jonás, que no quería ir a predicar a Nínive. Más bien, más que cobarde, ese sería No. porfiado, ¿no? Porfiado. Sí. Jueces capítulo 6, Gedeón. Recuerden ustedes que Gedeón estaba escondidito cortando las espigas de trigo para que no lo pillaran los filipenses, ¿cómo se llama? Ah, los enemigos del pueblo de Israel, perdonen. Ujú. Ahora, noten que Dios les dice a Gedeón, varón valiente, cuando estaba de guatita en el trigo. Ahí aparece un juego, ¿no es cierto?, de palabras muy interesante. Bueno, lo conecto con una realidad que estábamos viviendo nosotros, de enfrentar el peligro, que habíamos estado en una predicación hablando algunas semanas antes. Generalmente, cuando se habla de Gedeón, se habla o de la señal que él pide, ¿no es cierto?, o de los 300 hombres con los que fue a enfrentar el ejército, la obediencia, pero en realidad, y ahí entonces vamos a la parte biográfica. ¿Quién fue Gedeón en la Biblia? ¿Cuál es el significado de esto? Gedeón es guerrero poderoso, cortante o destructor, pero en realidad vemos que había bastante más de cobardía acá. ¿Cómo lo llama Dios en una situación bien particular? Y aquí comenzamos a ver las lecciones que aparecen a partir de la vida de Gedeón. Primero, las lecciones que nos da a nosotros la historia, porque explico, obviamente, la situación que él le tocó vivir y luego cómo eso se hace eco en nuestras vidas en el día de hoy. O sea, entendemos lo que el texto significaba en aquella época y luego entonces cómo retumba en nuestro día. La primera lección, somos libres de elegir, pero somos responsables únicos de nuestras elecciones. Segunda lección, la desobediencia nos lleva a límites insospechados. ¿Recuerdan la situación con Gedeón? Tercera lección, lejos de Dios nada podemos hacer. Cuarta lección, el arrepentimiento nos vuelve a la capacidad de escuchar la voz de Dios. Y quinta lección, Dios empieza a trabajar la solución aunque uno no se dé cuenta. Ahora, todo eso frente a frente con nuestra propia actitud. Entonces, ¿cómo las personas podían entender esto cuando nos dicen Jehová está contigo? ¿Qué es lo que nosotros vemos en esta realidad de Gedeón y cómo eso en la conclusión
podríamos decir, la historia de Gedeón es la patética historia de nuestra vida. Somos valientes para algunas cosas, pero en cuanto a la confianza en Dios somos bastante cobardes en realidad y siempre estamos pidiendo señales. Finalmente, esta situación se revirtió. En estos tiempos, termino diciendo, hay que ser bien valientes para enfrentar un mundo lleno de tinieblas donde las personas se dejan controlar por las fuerzas del mal. Pero recuerda que hasta los más cobardes, cuando reciben el Espíritu Santo y llega el tiempo de actuar, se convierten en los valientes héroes de la fe. La pregunta para los jóvenes era, ¿y qué de ustedes? ¿Qué de cada uno de ustedes? Se dan cuenta, dos ejemplos de predicación biográfica, que también son tremendamente eh, positivas para el público. En ese caso también era un campamento, antiguamente me invitaban mucho a los campamentos de jóvenes. Ok, ¿alguna pregunta sobre la predicación biográfica? ¿O algún comentario? Pastor, yo he visto que cuando se da la oportunidad de este tipo de predicación, la persona da muchos antecedentes que como que guarda o enreda la posibilidad de entender el mismo sermón. ¿Cómo así? A ver, ¿cómo así? Porque empieza ocupa otros textos que volviéndose atrás, yéndose adelante, que el antiguo, que el nuevo. Entonces se demora mucho tiempo en llegar a la predicación misma, al ejemplo mismo Claro. actualizado para nuestra vida. Sí, muchas veces lo que pasa es que, no todos, pero muchos predicadores casi como quieren dar gala de cuánto saben y no se van al texto. Exacto. Siempre debemos sujetarnos al texto y no ponerles de nuestra parte al texto con todo lo que nosotros sabemos. Si alguien tiene interés, entonces lo podemos compartir. Todo lo que complementamos del texto es para apoyar lo que el texto dice, no para que el texto apoye lo que nosotros decimos. Así que muy buen alcance, mi hermano Luis. Sí, porque a raíz de esto, ¿no es cierto?, sale un sermón súper largo y sale el primer bostezo. Claro, exactamente. Así es. Bueno, vamos a la cuarta forma o el cuarto tipo de predicación, que es lo que llamamos la predicación ocasional. Es el tipo de predicación con motivo de un acontecimiento particular en la vida de la iglesia. Por ejemplo, un casamiento, o puede ser un funeral, el bautismo, o la reconciliación, o la Semana Santa, o algún evento especial, ¿no? Ahora, quienes predicamos la palabra de Dios debemos estar preparados para predicar todo tipo de mensajes, porque durante el año tenemos un calendario litúrgico. Evidentemente, por ejemplo, no vamos a estar predicando en un bautismo el único tema que teníamos preparado, que es sobre un funeral. Sería absurdo. Por lo tanto, tenemos que preparar mensajes que sean acordes con la situación del público, con la situación de la época del año litúrgico también. Si estamos celebrando, no podemos estar nosotros llorando en una predicación, o si estamos justamente llorando, no podemos nosotros estar celebrando. Tenemos que acomodarnos a la realidad de las personas, pero no acomodar la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene mensajes para todos. En ocasiones se producen situaciones puntuales como esta que les voy a presentar ahora, que fue una ocasión que era el Domingo de Ramos. Y uno, ¿qué predica en el Domingo de Ramos? Bueno, fue justamente el fin de semana que falleció mi abuela. ¿Cómo conectar el Domingo de Ramos con un funeral? Que son dos ocasiones particularmente importantes y particularmente específicas en términos de temática. La ocasión era el Domingo de Ramos, pero además coincidió con el funeral de mi abuela. ¿Cuál fue el título que puse a este mensaje? Fue Entrada y Salida. El texto en el que nos basamos fue Lucas capítulo 19, versículos 35 al 44. ¿Y cómo lo comencé? Y esto fue en la iglesia.
vemos, después de haber leído el texto, vemos en el texto la entrada de Cristo a Jerusalén en el pasado. Vemos hoy la salida de Amanda, era mi abuela, del mundo en el presente. ¿Se dan cuenta el juego que traté de hacer de comparaciones y de contradicciones? Y ahí empezar a explicar. Muchos celebran este día y se preparan para lo que vendrá en el futuro. ¿Qué celebran? ¿Para qué se preparan? La abuelita celebró toda su vida este día, el Domingo de Ramos, y se preparaba para la Semana Santa. Quizás lo hizo durante muchos años sin entender profundamente el por qué lo celebraba. ¿De dónde surge esa celebración del Domingo de Ramos? No es solo una tradición, sino lo que dice la Biblia, y empiezo a explicar. Por cierto, en nuestros días también, y allí entonces explico, a mí me gustaría compartir a partir de este texto 3 dimensiones de este día especial, no solo por ser Domingo de Ramos, sino porque justamente es el domingo que comenzamos a despedir a mi propia abuela. Y como dije, ella quizás celebró muchas veces este domingo, pero sin entender. Entonces, aquí explico. Quizás algunos lloren por la partida de Amandita sin siquiera haberla conocido, porque lloramos frente a la muerte, a la despedida, pero posiblemente no lloramos frente a una bienvenida. E interesantemente, Jesús lloró frente a una bienvenida, porque él estaba entrando en Jerusalén, recuerda lo que dice el texto, y lo celebraban, y él vio la ciudad y lloró. Parece un contrasentido tremendo. Aquí entonces jugamos con estos contrasentidos y la gente comienza a pensar, caramba, esto es verdad. La pregunta de por qué lloró Jesús tiene 3 dimensiones, que eran las que quería compartir. Primero, la primera dimensión, Jesús lloró por la ignorancia de esa ciudad. En segundo lugar, bueno, y digo, evidentemente Cristo hoy sigue llorando por lo mismo, por la ignorancia que tenemos frente a Él, por la partida, porque en realidad lloramos por mi abuelita sin haberla conocido. Mucho de este llanto es por la ignorancia. Y Dios llora cuando nosotros somos ignorantes de esto. La segunda dimensión es que Cristo lloró porque sabía que en su tiempo el juicio por la rebeldía de ese pueblo frente a un Dios de amor estaba por llegar. Sabía que el año 33 Jerusalén iba a ser destruida, en el año 33, perdón, que Jerusalén sería destruida 40 años después. Hoy sigue llorando porque sabe que como Amandita cada uno de nosotros nos acercamos a nuestro fin. O sea, vamos a ser juzgados. Y también debo decir, ella no fue ni la peor ni la mejor persona del mundo. Fue una persona eh, normal, pero Cristo también lloró por mi abuela. Claro, y ahí explico, hoy muchos celebran que Dios aún está dispuesto a llegar como un humilde rey sentado en un burrito, pero ya que estamos tan sensibles por lo que hará pensar la Semana Santa, debemos considerar la paciencia y juicio de Dios. No debemos jugar con Dios en esto. Y aquí viene la tercera dimensión. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Todo lo anterior es triste y oscuro, pero no olvidemos que Cristo llora y con ello expresa su voluntad de hacer la paz. Por lo tanto, nos está buscando en esto para reconciliarnos. Y aquí entonces comenzamos a terminar. Este domingo recordamos que Cristo ha venido con este mensaje. Es el mismo mensaje ofrecido a Amandita durante toda su vida y nuestra esperanza es que ella lo haya recibido en los últimos días. Es un mensaje sencillo. Ríndete ante tu autosuficiencia, acepta el perdón completo y cuando te toque partir tengas la certeza de que ya no serán las personas que te den una bienvenida que pronto olvidan para luego traicionarte como lo hicieron con Jesús, sino que será el mismo Jesús quien te va a dar la bienvenida a su hogar eterno, a la entrada, y Él jamás traiciona. Sin duda es una dimensión escandalosa para nuestro orgullo, pero es una dimensión maravillosa que alimenta nuestra esperanza. Y así terminaba el mensaje en la iglesia. Entonces logramos conectar, y el Señor nos llevó a eso, a conectar una entrada y una salida. La entrada a Jerusalén, la salida de mi abuelita del mundo. El llanto de Jesús, pero también la esperanza y el llamado. Eso es, evidentemente, podría haber predicado un mensaje solamente sobre el funeral o solamente sobre Domingo de Ramos, pero opté en esos momentos, el Señor creo que me llevó a ello, a fundir esas 2 ocasiones en un solo mensaje, para gloria al Señor. Bueno,
Preguntas o comentarios sobre este tipo de predicación ocasional, lo que hemos llamado ocasional. Creo que en lo anterior decíamos que había que tomar en cuenta el auditorio, ¿cierto? Sí, En exacto. estas situaciones pasa lo mismo, porque Sí. resulta que a estos momentos van muchas personas que son católicas, cristianos, no cristianos, enemigos etcétera. Es muy mezclado el tema. Por Exacto. lo tanto, uno tiene que ser claro, corto, preciso, diría. Exacto. Exactamente. Exactamente. Así es, justamente. Bueno, vamos a la predicación expositiva. La predicación expositiva quizás es la más popular hoy en día, y espero que sea así, es la que interpreta una porción de las escrituras. A diferencia de la predicación textual, que se utilizan 1, 2 o 3 versículos como máximo, la predicación expositiva es la que comenta un pasaje de la Biblia que es más extenso, que puede ser varios versículos, un capítulo completo, etc. La predicación expositiva entonces consiste en exponer una cierta parte de las escrituras, y posiblemente es uno de los estilos más enriquecedores para la iglesia, porque el predicador no está forzando ningún versículo, sino que toma lo que el texto dice de manera natural, desarrolla los puntos que aparecen ahí y van surgiendo en cada versículo de manera, como digo, natural. Para mí, predicar la palabra de esta manera es una de las formas más enriquecedoras y hace que una congregación se prepare bíblicamente. ¿Qué quiero decir con esto? Lamentablemente hay muchas iglesias que tocan ciertas temáticas, predican temas, el Espíritu Santo, y quizás durante toda la vida de esa iglesia jamás se va a predicar sobre el infierno, por ejemplo, o sobre el arrepentimiento, porque hay algunas temáticas que gustan más que otras. Pero cuando vamos a la predicación expositiva, nos sometemos a lo que el texto dice y por lo tanto vamos a predicar lo que el texto dice, y el texto dice muchas cosas. Entonces vamos a predicar muchas cosas y no solamente una doctrina que sea más afín a una iglesia determinada. ¿Se entiende la diferencia? ¿Se entiende el concepto? Aquí quiero presentar 3 ejemplos de predicación expositiva. Una que surge del texto de Juan capítulo 20, que se lee el texto, se da el título y luego se va desarrollando. ¿Cuál es el título? También nuevamente un título sugerente que surge del texto mismo. ¿Entiendes ahora? Ese es el título. Bueno, aquí hacemos un repaso un poquito mayor. Decimos, bueno, en el capítulo 18 comenzamos, ¿no es cierto?, exponiendo de una manera bastante resumida qué es lo que aparece en el capítulo anterior. Vamos a enfocarnos en el capítulo 20, pero hacemos un resumen desde el capítulo 18 y explicamos a la congregación. En el capítulo 18 vimos el arresto de Jesús, el juicio ante los judíos, la negación de Pedro y a Jesús ante Pilato para que se extiende hasta el capítulo 19, con el lavamiento de las manos, no asumiendo Pilato la responsabilidad, entregando a otros esto como buen político. Luego en el capítulo 19 vemos a Cristo siendo crucificado, muerto y sepultado, como dice el credo de Nicea. Hasta allí todo fue, aunque atroz, normal, podríamos decir previsible. Pasan un par de días y más que llorar a Cristo, sus más cercanos seguidores, hasta su propia madre, en realidad no los vemos aparecer en escena. Existe una suerte de oscuridad que cubre esa historia. No sé si ustedes se han dado cuenta de esto. O sea, que enterraron a Jesús y como que no pasó nada. Se produce un vacío. No estaba Cristo allí. Y efectivamente, una primera conclusión desde ya es que cuando Cristo no está, existe un vacío. No sé si se dan cuenta ustedes en el texto. O sea, Jesús es muerto, es sepultado, y hasta que resucita hay un vacío en la historia. Y una primera conclusión es que cuando Cristo no está, existen vacíos. Y ya esto es fuerte, en términos de declaraciones muy fuerte. Y la gente generalmente no se da cuenta de esto. Ahora, esto lo prediqué para un día jueves de Semana Santa. Quiero que nos adelantemos, dije, hasta el domingo y podamos celebrar esta Semana Santa, o sea, entendiendo que la única forma de celebrar la Semana Santa es que lleguemos al día de la resurrección. Y aquí,
empiezo a expresar. Entre la cruz y la tumba hay dolor, hay tristeza, hay muerte, hay separación. La tumba cerrada produce un vacío. La tumba vacía, sin embargo, el capítulo 20 lo llena todo. Se abre la tumba, aparece Cristo y se llena cada espacio de la vida de los discípulos. Y ahí empiezo. Recuerden ustedes, leí el texto antes en esta predicación y luego lo empiezo a desarrollar. María Magdalena no estaba pensando en esto, ella simplemente iba a cumplir su tarea. Es casi como un relato novelesco, ¿no es cierto? Ahora lo podía hacer, pues estaba comenzando la semana. Posiblemente pasó un fin de semana de gran oscuridad también en su corazón y solo esperaba que aclarara el alba del primer día para volver a la tumba, a cumplir la tarea que apretaba su corazón, que angustiaba su alma. Iba a terminar de cubrir con especies el cuerpo muerto de su Señor. No tenía en su mente cabida para otros pensamientos y así. Entonces, lo que vamos haciendo es llenar esos vacíos que hay en el texto con cosas que no son inventadas, sino que casi son de sentido común lo que estaba pasando en la vida de ellos, porque lo podemos ver en el texto también. Se desarrolla el texto, se va contando como una historia paralela, pero que surge del mismo texto. Al llegar frente a la tumba y levantar su cabeza, aun con lágrimas en sus ojos, su pensamiento fijo en lo que esperaba, que era volver a ver el cuerpo inerte de Jesús, vio que la piedra ya no estaba cubriendo la entrada. Y no solo estaba movida, sino quitada. Se habían necesitado varios hombres para hacer esto. Ella y las mujeres que la acompañaban no sabían cómo reaccionar. ¿Qué debemos hacer? Entonces corrió. Eso es lo que dice el texto, ¿no es cierto? Con su mente aún turbada. ¿Qué habría pasado? ¿Quién habría movido la piedra? Allí seguimos desarrollando en base a lo que el texto dice. No estamos inventando nada, pero hacemos notar algunas cosas. Noten esto. Ella está segura de que Jesús está muerto, pero sigue siendo su Señor. Alguien se lo ha llevado al sepulcro, alguien se ha llevado su cuerpo. Ellas, a nombre de quien María Magdalena está hablando, aquellas mujeres que la acompañaron al sepulcro, ellas no sabían dónde lo habrán puesto, su cadáver, su cuerpo. Entonces ella va, recuerda lo que dice el texto donde Pedro y Juan. ¿Qué respondieron Pedro y Juan cuando escucharon eso? No sabemos lo que respondieron porque el texto no lo dice. ¿Habrán logrado decir algo? No tenemos idea, solo sabemos que fueron hacia el sepulcro. El texto dice, ¿no es cierto?, corriendo. Y uno, también el texto lo dice, fue más rápido que el otro. ¿Por qué fue uno más rápido que el otro? ¿Porque era más joven? ¿Por la emoción? No sabemos. Lo que sabemos es que Juan llegó primero. Y efectivamente vio la piedra fuera de su lugar. Y así, se dan cuenta cómo va desarrollándose el mensaje. No es un invento, es lo que surge del mismo texto. La tumba estaba nueva, los lienzos que cubrieron el cadáver de Jesús, su maestro, su amigo, su Señor, el Hijo de Dios viviente que él mismo había confesado, estaban allí, pero no estaba él. No, esto era increíble. ¿Qué debo pensar? ¿Es verdad? En esos momentos entró Juan. Ahora sí ya tuvo fuerzas para entrar, quizás con el valor de ver a su compañero dentro, para ver en detalle cómo estaba la tumba y tratar de encontrar una explicación. Ahora era claro, ni Pedro ni él, ni ninguno de los discípulos habían llevado el cuerpo de Jesús. Posiblemente creyó que la única manera de sacar a Jesús vivo o muerto de la tumba era la piedra que fuera removida, etcétera, etcétera. ¿Por qué la piedra no estaba en su lugar? Nuevamente preguntas. Debemos volver a los nuestros como hicieron Pedro y Juan creyendo, pero aún sin entender porque ellos no entendieron. Y eso es lo que va expresando este texto, ellos no lo entendieron. Entonces, al final comenzamos a decir que al celebrar la Semana Santa, logremos ver con la luz del Espíritu de Jesús y entender que al recordar las palabras de Jesús, así como está escrito, entendamos que Cristo murió por nosotros, pero también resucitó por nosotros y que está vivo, que entendamos que al celebrar la Semana Santa estamos entre los nuestros confesando y confiando en que un día volverá y que seguiremos celebrando hasta que vuelva, porque ahora entendemos por qué dejó la tumba vacía, para que creyéramos que así como Él venció a la muerte resucitando, un día nosotros también dejaremos la tumba vacía y por nuestra fe en Él, la muerte ha muerto para nosotros y resucitaremos con Él. ¿No es motivo suficiente para celebrar e incluso para enfrentar al mundo? ¿Lo entendemos? ¿Lo crees? ¿Lo entiendes ahora? ¿Se dan cuenta que aún apasiona predicar un mensaje así? El mismo predicador no puede dejar de apasionarse porque no hemos forzado el texto. Está allí. Lo hemos leído el texto y luego lo comenzamos a desarrollar en el orden que el mismo texto está. Ese es un ejemplo. El segundo ejemplo, vamos acá. Yo me apasiono con estos mensajes porque realmente para mí han sido claves porque el Señor me ha hablado a mí.
Aquí hay otro tipo de predicación expositiva, donde se comienza con una ilustración contemporánea, una primera historia que tiene que ver con las personas, un pueblo en Estados Unidos, algo que era difícil de creer, cómo se cambian las cosas de lugar, etcétera, etcétera. Y luego entonces digo, en una cultura como la nuestra que no acostumbra a ver el fondo de las cosas, porque ese fondo normalmente nos pone incómodos, pero ¿qué nos muestra la Biblia? La Biblia plantea profundidades y realidades. Todavía no he ido al texto. Recuerdan que en el otro comenzamos del texto y comenzamos a desarrollar el texto. En este caso, comenzamos de la realidad de las personas y luego entonces vamos a plantear algunas frases que van a molestar un poco. Cristo vino a la tierra para que nosotros tengamos acceso al cielo. ¿Qué es el pecado? Y la gente todavía no la hemos conectado con el texto. Ahora vamos al texto. Y aquí viene la segunda historia. Les quiero contar una segunda historia. Esta segunda historia está en la Biblia. Esta se relata en como la primera historia de dos delincuentes, en Lucas capítulo 23. Entonces, allí con el texto en la mano, ya lo hemos leído antes en una de las lecturas del mensaje, esta es para una iglesia y también para personas con visitas, digamos que no, para Semana Santa cuando hay no creyentes también. Vamos versículo a versículo, 32 y 33. ¿Qué nos dice el texto? Que llevaban dos criminales. Criminales, bueno, todos nosotros somos criminales porque por nuestra rebeldía contra Dios hicimos que mataran a Jesús. Dios tuvo que enviarlo a morir por nosotros para podernos aceptar. Todos nosotros matamos a Jesús y Jesús murió rodeado de criminales, no de gente buena. Nuevamente, lo que dice se puede sugerir del texto, pero Jesús quiere perdonar. Está buscando a gente para perdonarles. Ok, perdonarles, pero ¿de qué? Y aquí hay que explicar. Recuerdan que antes habíamos explicado lo que era el pecado, luego el versículo 35, saltamos al 38, al 39, lo que está pasando en el texto. Y finalmente el 33, que es clave. ¿Por qué? Porque comenzamos aquí a sacar conclusiones del mismo texto, que uno de ellos se fue al infierno y el otro al cielo, de acuerdo a lo que dice el texto. Uno estaba cerca, podía mirarlo, pero se fue al infierno. Deseaba salvarse. Ese hombre era sincero, pero equivocado. ¿Cuántas de las personas hoy en este mundo son sinceros, pero estaban equivocados? En la cruz estaba el centro. Entonces, en esta historia hay tres hombres, ¿no es cierto? Tres cruces. Y aquí entonces decimos, en una cruz había una persona sincera, cerca de Jesús, quería salvarse, estaba muy cerca, pero se fue al infierno. En la cruz del centro estaba Jesús, el que nos enseña que hay otra manera de ser salvo. Él dice, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces vamos a saltar a la otra cruz. ¿Qué pasa con el otro hombre? Ese que sí fue al cielo. Reconoció que era pecador, ese es el primer paso, y ahí están los textos. Clamó a Jesús. ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Vivimos de espaldas a Dios? Bueno, este hombre en el último minuto de su vida clamó a Dios, tomó una decisión personal, acuérdate, dice, ¿sabes tú dónde irás? Recibe seguridad. ¿Recuerda las palabras de Jesús? Y finalmente entonces, la explicación de cómo este texto nos hace entender que no hay que ser bueno para ser sanado, salvado. Hay que poner nuestra confianza en Cristo. Y toda esa explicación. Él no podía hacer nada, nada. Ya no podía hacer buenas obras, ni ofrendas, ni alabar. Estaba también crucificado. Pero el amor de Jesús no depende de lo que nosotros hagamos, de ninguna manera. Y ahí explicamos, entonces lo llevamos a la aplicación. Por eso es que no hay que sorprenderse que Jesús le llaman Salvador. La pregunta para las personas finalmente es ¿dónde está puesta la seguridad de su vida? ¿Dónde vas a ir cuando mueras? ¿Sabes caminar en este mundo? ¿Tienes ya un Salvador? Porque ese hombre fue al cielo porque tuvo una cosa. Lo único que pudo tener en su vida al final, ni siquiera ropa tenía, pero tenía un Salvador. Y explicamos esto. Entonces, eso es más dirigido al final. Tú nada puedes hacer por él, porque ya Dios le bajó de la cruz y ahora vive. Lo único que puedes hacer es rechazarlo o aceptarlo para que ahora viva en tu corazón y reine en tu vida. O sea, la opción de uno de estos dos que estaban al lado de Jesús. Esa es una segunda forma de exponer un texto de esta manera. Y la tercera forma, el tercer ejemplo, espero que no estén tan aburridos, nos quedan solamente poquitos minutos. Pastor, quisiera yo subrayar eso. Dice, acuérdate de mí. A mí me parece, pero importantísimo
que él a último momento, ¿no es cierto?, le hubiera pedido al Señor que se acordara de él. No hizo un resumen de nada. No dijo nada más. Acuérdate de mí. Es decir, él sabía para dónde podía ir. Ajá. Y puso su confianza en Cristo. En Jesús, claro. Eso es un acto de fe tremendo. Bueno, y hay Amén. toda una explicación que se puede dar allí, evidentemente, en esa segunda. En el tercer tipo de predicación expositiva, aquí Ya. nuevamente es uno de los que di hace pocas semanas atrás, sobre Apocalipsis. Ahí el título que puse a este mensaje fue Los peces vivos. El texto principal es de Apocalipsis capítulo 3, pero también lo complementamos con otros textos de Salmo capítulo 5 y 1 Samuel capítulo 16. Y empezamos nuevamente con un animador. ¿Sabían ustedes que los peces vivos son los únicos que nadan contra la corriente? Cuando un pez no logra nadar contra la corriente es el mejor indicador de que el pez está muerto o está muriendo. Podemos ver en el agua un enorme pez, brillante y aún colorido, pero si no es capaz de nadar contra la corriente es porque ha muerto y solo está flotando, está muriendo. Así pasa con la iglesia. Ahí entonces empezamos a explicar un par de ejemplos bien prácticos sobre algunas iglesias que han estado muriendo en realidad y empezamos el desarrollo. Esto es parte de una serie, explicamos lo que pasó en este texto, se habla de la iglesia de Sardis, qué es lo que había pasado con ellos, ahora bien, cómo eso entonces se conecta y vamos versículo a versículo, ya no palabra por palabra, sino versículo a versículo, eh, tratando de expresar qué es lo que el texto estaba significando para ellos. Versículo 1, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Se dan cuenta de que no hay ningún elogio? Y ahí empezamos con las preguntas para explicar lo que este versículo significa. Luego, entonces, seguimos avanzando con el siguiente versículo. Y ustedes se dan cuenta que hay bastante que decir sobre cada uno de estos versículos. Versículo 3, versículo 4, versículo 5, versículo 6. Son 6 versículos que estudiamos allí. Y allí, entonces, finalmente, hacemos una conclusión. La carta de Jesús a la iglesia de Sardis es la única que no contiene ningún tipo de felicitación. Y la crítica es directa, sin anestesia y rápida, desde el principio. Cristo murió debajo de la superficie, pues debajo de la superficie, pues Dios mira no lo que el hombre mira. Eso es lo que dice en 1 Samuel 17. ¿Recuerdan el texto que habíamos mencionado? Dios a Samuel antes de que ungiera al pequeño rey David. Cuando lo eligió, dice, ¿no es cierto?, que Dios ve lo que el hombre no ve. Y lo que encontró es que sus obras no eran perfectas o no eran completas. Tenía fama delante de los hombres, pero no delante de Dios esa iglesia. Esa iglesia posiblemente se había obsesionado con su propia fama entre los hombres. Vivía de eso, pero a los ojos de Dios estaba muerta. Porque la obsesión por la fama y el reconocimiento, la reputación, lleva al autoengaño, a una actitud hipócrita. Y recordemos que Jesús odiaba la hipocresía, el jugar un papel como actor en el escenario de la iglesia. Hoy en día la hipocresía ha ido minando la iglesia, sobre todo al nivel del liderazgo, en la adoración, pero también en el corazón de aquellos cristianos que se sienten tranquilos de ser parte de una iglesia de denominación, o por lo que esa iglesia ha hecho, pues descansan la fama de las obras que a los ojos de Dios ni siquiera están completas. La carencia de lo real, de lo genuino, lleva a una iglesia o a un creyente y simula ser algo que no es. Y lo que hoy Jesús demanda de su iglesia, de ti y de mí, es estar vigilantes de nuestra propia entrega, de ser auténticos y a partir de allí tener una fe real y viva. Esa característica que se suma a las demás es la sinceridad. Una iglesia modelo es una iglesia basada en el amor, dispuesta a sufrir, que vive la verdad, practica la santidad, que es sincera consigo misma y con Dios. Si Cristo nos visitara esta mañana, ¿qué encontraría? ¿Cómo nos definiría? ¿Y cómo te evaluaría a ti? ¿Qué diría? ¿Serías un pez que nada contra la corriente? Okay. Se dan cuenta que hay distintas formas de predicar cada uno de estos tipos, o sea, hay como especies de predicación. Esta la extendí un poquito más, la expositiva, porque es la que más formas tiene de poder expresar un texto, pero siempre tiene un denominador común, que es el denominador de exponer un texto bíblico, de someterse a todo lo que el texto dice y no de buscar en el texto algún elemento en particular. Habíamos dicho al principio de este tiempo, hace varias semanas atrás, o quizás un par de meses atrás, que lo peor que podría hacer un predicador sería
preparar un mensaje y luego buscar un texto que se adecue al mensaje. Lo que un predicador o un estudioso de la palabra honesto y sincero hace es ir al texto bíblico y estar abierto a lo que el texto bíblico dice y someterse a este texto. Esas son las formas de predicar bíblicamente hablando, esas 5 maneras con subdivisiones dentro de ellas también. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Efectivamente es la más usada. Uh-huh. Yo estuve en la Iglesia Católica por herencia, digamos, muchos años, hasta que el Señor me llevó no para allá, sino que para acá. Entonces, resulta que estuve como miembro de un grupo que se llamaba Escuela de Vida Cristiana, Católica. Y el cura, el párroco, siempre decía cómo está la escuela de muerte cristiana. Wow. Así nos decía siempre. Y él tenía mucha razón, visto desde acá, ¿no es cierto? Él tenía mucha razón, porque resulta que nosotros, ¿no es cierto? El líder de ese grupo decía, a ver, veamos lo que Dios dice hoy, y llega y abría aquí, pa. Y resulta que no coincidía para nada con lo que podíamos. Y después hablábamos de cualquier cosa y el grupo se llamaba efectivamente Escuela de Muerte Cristiana. Porque no le gustamos ni una. Eso pasa realmente, no es al azar. Claro. Quisiera decir. Bueno, eso también es un mal que ha llegado a la iglesia evangélica, ¿no? Muchas veces, de improvisar demasiado. Una persona, un creyente que ama de verdad a Dios, ama su palabra y va a ser serio en estudiarla y va a ser más serio todavía en compartirla con otros. Tenemos que tener mucho cuidado en ello, someternos nosotros a lo que el texto dice. Hoy en día y siempre, para nosotros y para los demás. Entonces espero que esto que hemos tenido hoy día, estas diversas formas de predicar, de estudiar el texto, de presentarlo, sea útil para nosotros, no importa la forma en que lo hagamos. En lo que caemos muchas veces, y aquí sí hay un mal que corregir en el mundo evangélico, en no hacer una predicación ni siquiera biográfica, sino demasiado testimonial. O sea, decir, por ejemplo, que Dios es bueno porque ha sido bueno conmigo. Ok, Dios es bueno no porque haya sido bueno conmigo. Dios es bueno porque la palabra de Dios dice que Dios es bueno. Ahora, eventualmente puedo tener un cáncer y Dios sigue siendo bueno. Entonces, esas predicaciones demasiado exitistas son un tipo de predicación que creo yo que hace mucho daño a la iglesia porque distorsiona lo que en realidad dice el texto de la palabra de Dios. Pastor, ahí hay uno que acaba de dar algo que durante la operación que tuve hace pocos días, le dije, el Señor es bueno. Pero gracias, Señor, porque no eres solamente bueno para mí, sino para mi esposa que está allá afuera. Exacto. Y ve con misericordia. ¿Sí? A ver, si nosotros tenemos un día más de vida, no es porque tengamos una buena relación con Dios. Muchas veces es porque no tenemos la relación que deberíamos tener con Dios y nos da una nueva oportunidad de profundizarla más. Es por su misericordia que no hemos sido consumidos, dice su palabra. Amén. Bueno, no se preocupen que ya he predicado suficiente esta tarde, no voy a predicar más. No, pero le puedo decir que es hermoso, pastor, es hermoso este aprendizaje, ordenar muchas cosas. Yo me siento como aquel niño que le enseñaron a contar en la casa y él decía 1 con seguridad y después decía 5, 7, 3, tenía un desorden. Y cuando llegó al colegio realmente le dijeron no, es esta la otra forma. 1, 2, 3, 4, 5. Ese es el orden. Para mí me trajo a la memoria ese tiempo. Porque uno
tiene el mal hábito muchas veces buscar demasiado antes de orar. Y entonces picotea por aquí y por allá. Sí. Y le falta el orden, ¿no? Así es. Este es Y una buena Dios, instancia, pastor. y Dios es un Dios de orden, sin duda. Amén, pues es un Dios de orden. No hay Muchas duda. gracias, hermano Luis. Hermana Verónica, por favor. Y quiero acotar algo, mire, lo que pasa es que contra más nosotros vamos ordenando, como dice el hermano, nuestra cabecita en cuanto a la predicación y todo, porque es muy enriquecedor, vamos haciendo lo que dice Eclesiastés 12:9, vamos entregando al pueblo también sabiduría, vamos adquiriendo sabiduría y entregando sabiduría. Y después de entregar sabiduría, entregamos más sabiduría. Eso es lo que debe hacer un predicador. Y debemos con mucho temor, no sé cómo explicarlo, pero en mi corazón está la mucha delicadeza de entregar la palabra de Dios de una forma sabia, pero también de una forma que muestre al público, a la gente que nos escucha, que eso es lo que se debe hacer, que así es la sabiduría de Dios y que nos conviene estar ahí. Entonces, aplicar Eclesiastés en nuestra vida como predicadores es muy bueno, y buscar esa sabiduría si nadie es sabio. Y si somos sabios, somos en nuestra propia opinión y eso no nos sirve. Sin Entonces, duda. eso era mi acotación para esto. Que muchas gracias, pastor, de verdad. Yo, igual que el hermano, me ordené en todo esto. Bueno, gracias al Señor por ello. Vamos a, no sé si hermana Janet quiere decir alguna palabra, alguna idea, algún comentario, alguna crítica también se acepta, ¿no? No. Pero sabes de que ya que tengo la ocasión, quiero referirme a algo que, bueno, a lo mejor puede que sirva, que se pueda hacer o no. Hace muchos años estábamos en una reunión de hermanas y esta persona tiene que haber tenido ya 80 años, la que estaba exponiendo la palabra, pero algo que nunca se me ha olvidado, lo que ella expresó, porque ella entregó el mensaje de Ana, o sea, la mamá de Samuel. Pero llegado a un versículo al principio, y como le digo, nunca se me ha olvidado, quizás el resto del mensaje sí, pero ella dijo tan amorosamente, no sé cómo decirlo, se refirió cuando el esposo de Ana le dijo a ella, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Y ella con esa, como le digo, ya era una persona muy adulta, y yo decía, siempre he sido tan romántica, hermanas, decía, de que esto, ¿cómo no nos gustaría recibir esas palabras de nuestro esposo? No te soy yo mejor que 10 hijos. Cuando Sí. ella tan afligida que estaba por no tenerlos. Así es. Pero bueno, Bueno, no sé, digo yo, será parte de que se puede decir cosas así, pero, no. sin duda. Bueno, si uno lee la palabra de Dios, Cantar de los Cantares, es un libro muy romántico, muy romántico. Pero como le digo, pasaron años y nunca se me olvidó esa expresión de ella, de la forma que lo entregó, esa partecita de... Sí, qué bueno, ¿eh? Qué bueno no olvidar esos aspectos también que son, digamos, la parte humana también de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene esa doble identidad, es humana y divina. Es la palabra de Dios, no solo contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios, pero en patrones humanos. Así que sí, sin Amén. duda, muchas Pastor, gracias. Mi hermana, ¿cómo está? sí, es que se me van, así que voy, prendo la cámara, después la apago porque si no se me arranca. Los Word que presentó no los va a enviar. Yo le saqué foto, pero no Si sé si ustedes los lo va a enviar. quieren, si ustedes Sí. los quieren, los envío. Necesario Sí, sí. De todas maneras, pastor, por favor. Sí, tengo, muchas veces uno tiene un bosquejo y cuando está predicando, evidentemente se explaya un poquito más o hay más complementos del momento, ¿no? Por lo tanto, el texto muchas veces es un poco más frío. En general, el audio está más completo, pero sí, el texto se los puedo enviar y ustedes lo rellenan allí. Sí, claro. Ok. Pastor, una pregunta, ¿usted tendrá mi correo? Yo creo que sí, a ver, chequemos inmediatamente. Se lo digo porque se va a acordar al tiro. Su casa Chile. Sí, no, sí lo tengo. Ya, perfecto.
Entonces se los voy a enviar por correo. Yo creo que mi hermana Verónica, yo tengo su correo, ¿no? ¿Arregló el asunto del correo? Sí, 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 pero tengo otro. Tengo su WhatsApp, se lo voy a mandar a su WhatsApp, Ya, por favor. el nuevo. Ok, perfecto. Y Entonces, así. mi compromiso, les envío el documento que vimos hoy día de los tipos de predicación. En resumen, las distintas predicaciones, los distintos tipos que hay, son como ejemplos. ¿Por qué puse ejemplos míos? No por autorreferencia, sino porque prefiero asumir mi propia responsabilidad. Si hay alguna equivocación, es una equivocación mía. Como dice Sproul, la palabra de Dios no contiene errores. Nuestra interpretación, sí. Sí, claro. Sí. Ok. Bueno, Pastor, ¿cuánto tiempo sí. nos queda con usted? Me parece que es la próxima No. semana. Ah, sí, ya. La La próxima próxima semana semana. terminamos. Exacto. Entonces Terminamos. vamos a hacer un resumen completo la próxima semana y les voy a enviar a ustedes el examen final para que ustedes lo tengan una semana para completarlo. Amén. Pero tranquilos porque espero que lo disfruten, no que sea una carga para ustedes. Bien, vamos a terminar y le voy a pedir a nuestra hermana Janet si nos puede guiar en oración, por favor. Ok, gracias Señor una vez más, Señor, por haber estado en estas clases tan interesantes, Señor. Nunca terminamos de aprender, como decían mis hermanos, de ordenar tus cosas, Señor. Oh Señor, agradecemos el tiempo del pastor Andrés, de su sabiduría y de cada uno de los aportes de nuestros hermanos. Oh Señor, te agradecemos por esta clase, Señor, por este ministerio de misiones, por todas estas cosas, Señor, que están ante ti. Oh Señor, y una vez más pedimos de tu sabiduría de lo alto, Señor, para poder entregar lo que tú nos has enseñado, para poder, Señor, discernir tu palabra y para tantas cosas, Señor, que quizá mis palabras son cortas en este momento, pero sabemos cuánto hemos atesorado en todo este tiempo. Gracias, Señor. Una bendición para cada uno de mis hermanos, para la clase que viene, Señor, y sobre todo para nuestro pastor Andrés, que él pueda seguir, Señor, entregando lo que él sabe, en lo que él se prepara, Señor, para tanta bendición a tantas personas que lo escuchan. Y así a cada uno de nosotros, agradecidos ante el Señor por tener la oportunidad, Señor, de escuchar de ti, de tu palabra y de saber cada vez más. Gracias, Señor. Dejamos todo en tus manos, Señor, que mis hermanos tengan un descanso durante esta noche y que tu bendición esté con cada uno de ellos. Dejamos todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga, paz de Cristo y nos vemos entonces la próxima semana, si el Señor lo permite. El Adiós. Señor le siga bendiciendo a cada uno. Amén. Igual. Nos Amén, vemos. pastor, Nos vemos. gracias. Adiós. Gracias. Bendiciones. Hermoso.